Buenos días, mi nombre es Rita Audelio Ochoa Juárez y el día de hoy, en la materia de metodología de la investigación, vamos a analizar el tema de fuentes de información. Todo trabajo académico que realizamos debe estar respaldado por fuentes de información debidamente registrados. Antes de publicar e incluso antes de iniciar la escritura de una investigación, se debe buscar la información que se utilizará para desarrollarla. La cantidad de fuentes que debas consultar estará determinada por los alcances de tu estudio. Lo importante es ser riguroso al constatar de las empleadas a fin de realizar una actividad seria y, por supuesto, sin incurrir en plagio. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos de orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: en primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver primero las fuentes de información primarias. Son las que tienen información nueva y original, que son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones, entrevistas impresas o en audio, videos y películas. Ahora bien, las fuentes secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Por ejemplo, las enciclopedias, las antologías, los directorios, libros o artículos que interpreten otros trabajos e investigaciones. Las fuentes de información terciarias. Estas contienen información breve y siempre remite a fuentes primarias y secundarias. Por ejemplo, las bibliografías, los catálogos de bibliotecas, los directorios, las listas de lectura y artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar también de otra manera. Según el formato o soporte, estas se pueden clasificar en textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. Tenemos otra clasificación en relación a la cobertura geográfica. Estas pueden ser nacionales, internacionales, estatales, regionales y locales. También se pueden clasificar por el tipo de información que trata, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que se esté investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, debes de tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época que aportara información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién aporta esa información? Si es un experto o una institución reconocida. ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona.
Por eso es clave que puedas checar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corroborar la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuándo es confiable y cuándo no lo es. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Hablemos sobre estos criterios. Es decir, una vez que yo tengo la fuente de información a la mano, ¿cómo voy a saber si la fuente que obtengo es adecuada o no? Para eso, tenemos que tener en cuenta estos criterios de confiabilidad. El valor de autoridad. Es decir, ¿quién escribió este texto? ¿Quién escribió este artículo? ¿Quién escribió la tesis? ¿Es alguien conocido? ¿Es alguien del cual ya tenemos información? En este sentido, el texto tiene mucho mayor valor si el autor es un investigador, es un personaje conocido dentro del ámbito. Otro valor importante es el valor del contenido, es decir, cuánto la información que estoy buscando es relevante. En este sentido, vale tomar en cuenta la importancia del título, el número de edición, la fecha, el nombre de la colección a la cual hace referencia. Y finalmente tenemos el valor de extensión, es decir, el número de páginas, el volumen, si hay gráficos, si hay mapas, todo eso que esté relacionado directamente con el tema que yo estoy investigando. Así, estos criterios, el valor de autoridad, el valor del contenido, el valor de extensión, nos ayudan a determinar si la fuente que yo estoy buscando es una fuente adecuada o no lo es. Y con eso terminamos nuestro tema del día de hoy, que es fuentes de información. Agradezco de antemano la atención prestada.